3. Buenas tardes, saludos para todos, estimados compañeros, estimada profesora. Vamos a compartir con ustedes la intención de investigación de las profesoras Laura Orduz, Marisol Gómez Palacios, Viviana Vera, Lucía Niño y Laura Alvaray, que contienen, además de la presentación de sus objetivos, esbozo general de la parte teórica, del basamento teórico, adicional un esbozo general de la parte metodológica, de la fundamentación metodológica, y en esa fundamentación metodológica precisamente nos vamos a dar un ejemplo de cómo sería la aplicación de las técnicas de recolección y de análisis de la información. Adelante la compañera Laura Orduz. Sí, buenas tardes para todos, compañeros y apreciada profesora. La intención de mi investigación tiene que ver con los modelos mentales en el ecosistema universitario del Instituto Pedagógico Rural Gervasio de Rubio. Dentro de la introducción se contempla el comportamiento social, el cual es muy importante definir el entorno. Asimismo, en la identificación, el reconocimiento con respecto a qué tipo de personas se está mencionando. De igual manera, los componentes del desarrollo humano, los cuales se manifiestan por medio de una serie de comportamientos que determinan en gran medida la aceptación del grupo, proporcionando y o problematizando la integración individual en la toma de decisiones, para luego pasar a manifestarse de manera social. Con respecto a lo que tiene que ver con el abordaje de la intención de investigación, se toma también en cuenta todo lo que tiene que ver con las emociones que tiene cada uno de manera individual, el recorrido en las diferentes etapa de niño, etapa adolescente, incluso en la etapa de la actualidad, donde cada uno se vea reflejado. Dentro de los modelos mentales se hace referencia a las conexiones de la mente con el comportamiento. De igual manera, por medio de lo que pensamos e interpretamos en el mundo exterior y lo que nos rodea, se realiza la actividad diaria de vida, el cual involucra el aprendizaje. Es decir, que son las formas en las que pensamos y lo que utilizamos consciente o inconscientemente cuando lo hacemos. Haciendo un paréntesis aquí en este punto, también se toma en cuenta de que cada uno maneja un cúmulo de aprendizaje ya establecido, tanto en la ética como la moral, como los valores, que cada uno tiene intrínseco, la cultura, todo eso es lo que se maneja de manera social. Por lo tanto, dentro de los comportamientos que enmarca al hombre, está el de tener las buenas relaciones, determinado por la capacidad de mantener un clima estable, acorde a sus necesidades, respetar los derechos propios para que de esta manera se evidencia hacia los demás, comunicarse de forma adecuada, utilizando las herramientas equilibradas, permitiendo de esta manera la madurez, representando el control y dominio propio, lo cual permita establecer lo que siente y cómo defiende sus derechos, manteniendo la diplomacia, construyendo un aprendizaje significativo. Es importante tener en cuenta que todo lo que se maneja en las diferentes áreas, siempre la madurez emocional, el cerrar los ciclos, el respetar los derechos propios y de los demás, el clima social, todo lo que nos relaciona con el entorno ya viene a ser parte de un ecosistema. Entonces, el modelo mental permite de una u otra manera empezar a manejar estas herramientas para enfrentarnos a ¿qué?
a una sociedad. Dentro del problema, el capítulo 1, se tiene la ausencia de los lazos internos de modelos mentales, el abordaje de las relaciones sociales, el impacto significativo en desarrollo individual y social, la no consonancia de un abordaje óptimo a las áreas, adquirir diferentes problemas. Allí es cuando la persona se carga con problemas que no ha podido resolver individualmente, entonces se carga con problemas que asumen de otras personas. Afecta y fortalece los miedos e inseguridades, enojo, baja autoestima, inmadurez emocional, ausencia de empatía, asertividad. Esto es en relación a cuando la persona no sabe tener un control y dominio propio de sus emociones. También los procesos de sociabilización con las habilidades sociales se han propuesto infinidades de instrumentos tecnológicos que hacen posible la creación de herramientas y estrategias, abordando de igual manera las comunicaciones dentro y fuera. Es importante tener en cuenta que las herramientas están al alcance. Lo que pasa es que hay unas personas que no han podido llegar hasta ellas. Los modelos mentales, según CEPI 2021, la define como pensamientos, ideas y creencias que corresponden a cada persona en particular, pero también son influenciadas por el contexto. De igual manera, allí podemos inferir un poco en lo que está presentando este autor, que los modelos están vinculados a los pensamientos que corresponden desde la esencia particular, pero también los que son influenciados por el entorno. Ahí vemos los aprendizajes que tenemos de lo que se ha obtenido de los demás, los modelos que se han obtenido en cuanto a los patrones que vinculan directamente al ser humano. ¿Cómo se concibe un modelo teórico que comprenda la interacción de los comportamientos humanos que propician los cambios sociales desde los modelos mentales? Esta sería una de las preguntas importantes para resolver. La investigación presentada se establece como finalidad describir los modelos mentales en el ecosistema universitario. El objetivo general de esta es concebir un modelo teórico que comprenda los modelos mentales en el ecosistema universitario del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Dentro de los objetivos específicos está caracterizar el clima organizacional a partir de los modelos mentales en el ecosistema universitario, valorar los cambios sociales respecto a los modelos mentales y generar el modelo teórico que comprende los modelos mentales. Esta intención de investigación radica su justificación en que aporta al ámbito personal en donde se describe los modelos mentales una serie de características importantes, ya que se evidencia considerablemente la influencia y la relación de la persona con el entorno, el cual evidencia cambios considerables en el desarrollo personal. La investigación de los modelos mentales en el ecosistema universitario ofrece una herramienta para el mejoramiento en el plano individual y social a quienes va dirigido, por cuanto permite desarrollar habilidades, aclarar errores de concepto. De igual manera, permite la toma de decisiones desde otra perspectiva para que sí se pueda descubrir su potencial humano en el momento y en el contexto que él representa ante la sociedad. De igual forma, permitirá definir las interacciones sociales como la fuente de satisfacción o insatisfacción en la vida de un individuo, la cual precisa que en ocasiones los individuos tienen que realizar esfuerzos por desprenderse de perjuicios o procurarse una buena información en orientación de la comunicación. Esto a manera generalizada, para cerrar lo que tiene que ver con el primer capítulo, se tienen momentos de flexibilidad en donde la persona, también la intención es que la persona pueda medir un antes y un después en sus comportamientos, teniendo en cuenta de que existe la flexibilización para estos. El capítulo 2, dentro del marco teórico, voy a hacer referencia a Alonso 2013. En Guatemala realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar las necesidades de comunicación interna de la empresa eléctrica de Guatemala para la difusión de su cultura organizacional entre sus miembros, para el alcance de los objetivos de la institución y satisfacción de sus colaboradores.
Ocampo 2017 presenta un modelo mental sobre el aprendizaje en estudiantes de pedagogía infantil. Para el estudio se invitan 25 estudiantes universitarios, entre hombres y mujeres, que se encuentran cursando el programa de licenciatura en pedagogía infantil. De igual manera, él aborda las teorías del aprendizaje, aprendizaje en niños y aprendizaje y educación, a través de prácticas de observación y de intervención. Él mide las expresiones, serán mediante la acción y utilizará un video proporcionado para el abordaje de los participantes. Chiavenato 2007 define el desarrollo humano como el proceso por el cual una persona transmite, intercambia ideas, informaciones, consejos o actividades a un receptor, valiéndose de todos los medios disponibles para ello. Entonces, fíjense que es muy importante que dentro de esta intención de investigación también se plantea la comunicación como elemento fundamental. Pascali 2010 define la interacción como una relación comunitaria humana consciente en la emisión y recepción de mensajes entre los interlocutores, en estado de total reciprocidad, siendo para ello un factor esencial de convivencia. Allí está intrínseco todo lo que tiene que ver con el respeto y la diplomacia. Como teoría, la intención de abordar es la teoría de Vygotsky 2004 y la teoría de la disonancia cognitiva propuesta por Festinger. De igual manera, también está la teoría de Peter Singe, que aborda la quinta disciplina y la dinámica de los sistemas. Para abordar el capítulo 3, dentro de la naturaleza de investigación, está el modelo cualitativo, el nivel de investigación es explicativo, el diseño etnográfico de corte transversal, herramientas de recolección de información, la entrevista semiestructurada y de profundidad, y observaciones dirigidas. También se tiene en cuenta que para Fernández y Batista 2010 la investigación cualitativa se utiliza principalmente cuando lo que se interesa a los investigadores no son los números y hechos concretos, sino cuando se trata de investigar opiniones, actitudes, motivos, comportamientos o expectativas. Como unidad temática están los modelos mentales y el ecosistema universitario. Dentro de la unidad temática emergente aparece la empatía, la diplomacia, el respeto, el clima social, todo lo que tiene que involucrar las relaciones interpersonales, los climas organizacionales. Para el abordaje de la población, tengo en ese proyecto abordar 4 personal docente, 3 personal administrativo y 3 personal obrero. Una de las preguntas más a menudo que se puede evidenciar en cuanto a la empatía, tomé un ejemplo de un trabajo de una técnica utilizada de un text que ha sido desarrollado por el IDRET, que se basa en un trabajo del doctor Daniel Goleman. Y dentro de unas preguntas está: a menudo siento el dolor de los demás como si fuera el mío propio. A menudo hago un mapa de lo que espero que haga la gente, casi como si fueran piezas de ajedrez o bloques de Tetris. Acabo empatizando con alguien casi todos los días, lo quiera o no. A menudo me siento incapaz de entender por qué la gente hace las cosas que hace. A menudo me siento incómodo cuando los demás me piden que haga cosas por ellos. Me parece que la mayoría de las personas son relativamente predecibles en cuanto a sus pensamientos y emociones. Y la gente me ha dicho que soy argumentativo o conflictivo. Dentro de ese abordaje estoy presentando preguntas relacionadas con el entorno a la empatía. Entonces, es un estudio que embarca todo lo que tiene que ver con las emociones, las áreas,
y ahí está entonces presentada la intención de la investigación. Gracias por prestar atención. Continuando con la presentación de las intenciones de investigación, quiero presentarles a ustedes, compañeros. Mi intención de investigación está marcada en presentar un estudio que valore la educación en red en el contexto universitario. Inicialmente lo tengo con ese título y voy a hacer una mirada desde la gestión de competencias tecnológicas en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio. Dentro de los constructos que aparecen y que me ayudan a formar esa pregunta inicial, ¿cómo sería una aproximación teórica sobre la educación en red dentro del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio? La idea del contexto general es precisamente conocer cómo han sido las competencias del docente y del estudiante en el proceso de incorporación de la educación en red a los programas de formación que brinda el instituto, bien sea de pregrado, posgrado y extensión. Esos procesos formativos, algunos de ellos, han avanzado de manera más ligera y fluida respecto de otros. La idea de valorar precisamente esta situación es conocer cuáles son los criterios que poseen los docentes respecto de la didáctica en los procesos que intervienen dentro de la formación en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, cómo es la percepción de la educación en red como modalidad de estudio mediada por tecnología en los estudiantes. ¿Cuál es el impacto de las redes tecnológicas en los procesos de educación dentro de los programas formativos del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio? Estas tres interrogantes surgen a partir precisamente de la revisión general de ese constructo, como es ese objeto de estudio, como es la educación en red, y cómo ha sido abordado dentro del instituto. Los docentes dentro de la didáctica para los estudiantes como modalidad de estudio y como una organización o un todo, cómo ha sido abordada desde el punto de vista entonces organizacional. Eso genera unos objetivos específicos que van a comprender los criterios didácticos que sobre la educación en red poseen los docentes, a interpretar la percepción de la educación en red como modalidad de estudio mediada por tecnología en los estudiantes del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio desde el análisis del discurso. El tercero, valorar el impacto de las redes tecnológicas en los procesos gerenciales dentro de los programas formativos del instituto. Y como cuarto, concebir una aproximación teórica para la educación en red en los programas formativos. Esta investigación de momento se justifica por la necesidad que se tiene de la adaptación al proceso tecnológico que permite una posibilidad de acortar distancias y aprovechar oportunidades. Asimismo, de reflexionar acerca de la educación dentro del Instituto Pedagógico en la necesidad de mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de los programas educativos ofertados, los cuales se adaptan a la realidad socioeducativa que presenta la actualidad y la incorporación a la del contexto mundial. Estarán marcados dentro del línea de investigación, saberes, educación y tecnología del Núcleo de Investigación, Educación, Cultura y Cambio del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, que permita la adaptación de la metodología tradicional pasiva a una metodología más activa
cuya finalidad principal sea la personalización del aprendizaje y el repensar los procesos evaluativos, que en este momento dentro del instituto ha sido una situación un tanto controvertida y se ha convertido en todo un desafío. Dentro de la revisión teórica, aparte de que la educación se muestra como una oportunidad de avance para todas las naciones, esos estados que promueven precisamente diversas políticas para el acceso de la ciudadanía al proceso formativo, precisamente se vuelve antagónico porque no se concibe entonces los procesos o las acciones que deben de ceñirse a lo que sería el contexto mundial. Bien lo dice el informe de la Agenda 2030 respecto de la educación, en el cual la educación, aparte de que ya es un derecho humano, intenta acomodar el acceso a Internet o el acceso a la red como una necesidad igual, en igual condición, como derecho humano igualmente. Lo que le da conciencia del valor de la educación y de los procesos formativos que sean adaptados a las redes para la vida individual y colectiva. Dentro del sistema educativo venezolano, que en este caso responde a un modelo centralizado de funcionalidad, la centralización y el control del Ministerio de Educación se fundamenta principalmente en un criterio sociocrítico, puesto que para el sistema político venezolano, bueno, para otros sistemas políticos, la educación tiene un carácter político, porque según los criterios normativos es un proceso de transformación que transfiere el poder a quienes se preparan y a quienes preparan. Y en consecuencia le permite participación en los procesos de construcción de los procesos de fortalecimiento del Estado. Aquí aparecen algunos de los antecedentes tomados en consideración. Entre ellos, pues está un congreso que se realizó en el año 2021 que hablaba precisamente de la educación en red, realidades diversas, horizontes comunes, que albergó 69 trabajos de investigación en esa área y habló precisamente luego, se realizó una memoria del evento que contó precisamente con todos los resúmenes de los trabajos de investigación allí presentados. Y es una revisión de la educación en red dentro de la realidad europea, específicamente la española. También tomó en consideración algunas realidades de América, como casos de Chile, de Argentina, de Colombia y de Ecuador. Eisenhofer Pablo también nos muestra un título del año 2020 que habla de la educación en red en tiempos de pandemia, precisamente el año 2020, que es cuando se marca el inicio de la pandemia por COVID, y habla precisamente de cómo las prácticas pedagógicas se pueden realizar a través de la mediación por tecnología. Díaz Bello, un poco más viejo, que es un antecedente nacional, en el año 2016 habla de educación en Latinoamérica entre la red y el ecosistema digital, el caso venezolano. Es un trabajo que reflexiona sobre el significado de la interacción mediada por tecnología y cómo está teniendo cabida dentro del sistema educativo venezolano, a partir de experiencias en Venezuela. Piranto Andrea, que habla de una investigación que realizó en el año 2005 para el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, acerca de la educación en red y los modelos de diseño instruccional y la relación que tenía entre ellos. El objetivo de la investigación fue investigar cuál era el papel y el significado del diseño instruccional en la adopción de tecnologías y prácticas educativas. El diseño instruccional pasa a ser parte de todo lo que es el entramado de metodologías a utilizar dentro de la educación en red. Asimismo, el paradigma dentro del cual hasta este momento se piensa apoyar la investigación es dentro del paradigma introspectivo vivencial, que es puesto por Padrón, y será abordada desde una investigación de naturaleza cualitativa. El diseño estará sustentado en la modalidad de campo y metodológicamente se empleará la hermenéutica para la comprensión de los significados que se exploren
en la interpretación del discurso. El escenario será el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, Comunidad de Análisis General, y los informantes clave estarán conformados por dos grupos. El primero de ellos por docentes de planta y contratados de pregrado y posgrado, diferenciándolos inclusivamente si poseen o no competencias digitales o tecnológicas, basándonos en algunos elementos de análisis que han sido aplicados dentro del instituto dentro de estos últimos 4 años, desde 2018 en adelante, en el que se comenzó a utilizar modalidades de estudio en contingencia, utilizando la red como base fundamental. Y en el segundo grupo estarán entonces los estudiantes de pregrado y posgrado, en los cuales se incluyen programas distintos a los relacionados con el área tecnológica, de manera de no evidenciar un sesgo propio del uso apropiado de la tecnología. Las técnicas e instrumentos para compilar la información se tienen inicialmente dos grandes técnicas, que es la técnica de la observación, que va a ser apoyada en el cuaderno de notas como posible instrumento, como lo plantea Google. Y otra técnica que se tiene previsto utilizar es la entrevista. Se desarrollará en dos tipos diferentes, que es la entrevista con preguntas o entrevista semiestructurada con un guión de preguntas abiertas para los estudiantes y una entrevista en profundidad para los docentes informantes, tal como lo plantea Taylor y Botgan en sus planteamientos de utilización de esta técnica. Para el análisis de la información se procederá inicialmente a la clasificación, seguidamente al registro, para finalmente codificar y crear categorías de análisis. Esas categorías de análisis en este momento no están previstas, sin embargo, para este ejercicio se tomará en consideración algunas. Para el análisis de fuentes documentales se utilizan las técnicas de revisión documental, el resumen analítico, el análisis crítico interpretativo del investigador. En esta última técnica se utilizará para la información teórica, así como para la triangulación de los datos. A manera de ejercicio, para esta ocasión, tomaré como unidad temática general la educación en red. Y como categorías iniciales, bien lo dije que no pienso utilizar categorías iniciales en el estudio, pero para este ejercicio quise tomar en consideración 3 categorías iniciales que parten desde el estudio del basamento teórico de la educación en red, los cuales serán la didáctica, el aprendizaje y las competencias digitales. Para ello, en el guión de preguntas abiertas se realizó un ejercicio con los estudiantes solicitando información respecto del aprendizaje colaborativo, de la creación de redes académicas, tratando de conocer cuáles son sus competencias digitales y cuál ha sido la disposición de recursos tecnológicos que han dispuesto. Respecto de la entrevista en profundidad que se hizo a manera de ejercicio, se evidenciaron algunos elementos como la planificación, la evaluación, las competencias digitales y los recursos tecnológicos. Las preguntas en la entrevista en profundidad fueron abiertas y la pregunta inicial precisamente es cómo concibe su didáctica en la educación en red. Dentro de los estándares de competencias tecnológicas para docentes, según la UNESCO 2008, presenta dentro del sistema educativo algunas situaciones a caracterizar a partir de esas entrevistas en profundidad y vienen dadas por la política y visión de la empresa, por los planes de estudio y evaluación, por la pedagogía, la tecnología, la organización y administración y la formación del profesional docente. Respecto a la política y la visión, vienen las nociones básicas en tecnología, la profundización del conocimiento y la generación de conocimiento. Luego estarían los conocimientos básicos, la aplicación de conocimiento y las competencias del siglo XXI, la integración de la tecnología, la solución de los problemas complejos, la autogestión, herramientas básicas, herramientas complejas, tecnología generalizada, aula de clase estándar, grupos colaborativos, organización de aprendizaje, alfabetismo en TIC, gestión y guía y el docente modelo del educando. Y como competencias digitales de los estudiantes aparece la resolución de problemas de investigación, la productividad, la ciudadanía y comunicación.
haciendo referencia a la creatividad, el razonamiento lógico, la colaboración, la ética y la proactividad. Algunos de los estudiantes entrevistados indicaban que no se sentía cómodo dentro de las redes de aprendizaje que fueron creadas. En este momento no logra identificar exactamente a qué se refiere con ello, puesto que precisamente existe esa confusión y se notó que existe un sesgo creado por los docentes respecto de sus propias competencias que han sido reflejadas en los estudiantes que son nativos digitales, y esas limitaciones del docente crean ciertas limitaciones en los estudiantes. Esto es todo lo que quiero compartir hasta el momento. Muchísimas gracias por su atención. A continuación nos conversa la compañera Marisol Gómez Palacios. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la propuesta investigativa de la cual estoy presentando en la tarde de hoy. Bueno, la intención investigativa lleva como título Fundamentación teórica epistemológica del modelo de gobernanza digital para las instituciones educativas del sector rural colombiano. Al referirnos a esta fundamentación teórico-epistemológica del modelo de gobernanza digital para las instituciones educativas del sector rural colombiano, hacemos énfasis en un primer avance demostrativo de los posibles elementos que se van a manejar en la elaboración y construcción de esta tesis investigativa. Tal es el caso que se toman en consideración para este capítulo 1 denominado El Problema, algunos cuestionamientos que contribuyen a ese planteamiento del problema, como son cómo contribuir a revalorizar y reajustar el funcionamiento de las instituciones rurales en tiempos no convencionales. Todo esto sale, o esta iniciativa, esta propuesta sale de la situación vivida en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son las necesidades, expectativas e intereses de las instituciones educativas del sector rural colombiano? ¿Qué debilidades y fortalezas existen en las comunidades educativas de las instituciones del sector rural colombiano? ¿Y cuáles son los elementos teóricos y procedimentales del modelo de gobernanza digital para las instituciones educativas del sector rural colombiano? Sabemos, y es de conocimiento para todos, que la pandemia del COVID-19 generó una cantidad de situaciones, cuestionamientos y de pronto oportunidades de mejora a raíz de este fenómeno en la educación, y sobre todo que impactó de una manera bastante considerable en las zonas rurales debido a la situación de conectividad y de escasa acercamiento a dispositivos electrónicos y digitales que los estudiantes pudieran tener acceso al servicio educativo. De verdad es un tiempo en el que se innovó y también se tuvo que improvisar
debido a que no se estaba preparado. A raíz de esto, teniendo como en cuenta todas estas situaciones, se plantea un objetivo general. Y ese objetivo general es diseñar una fundamentación teórica epistemológica del modelo de gobernanza digital en las instituciones educativas del sector rural colombiano. Esta investigación se desarrolla en el municipio de Gramalote, en el Instituto Técnico Agrícola, que es el lugar donde actualmente laboro. Los objetivos específicos planteados es develar necesidades y expectativas en las instituciones educativas del rural colombiano, analizar esas debilidades y fortalezas de las comunidades educativas y también tener en cuenta los elementos teórico-procedimentales para esta fundamentación teórica epistemológica de este modelo de gobernanza digital en las instituciones de este mismo sector. Luego, se presentan los antecedentes. Están enmarcados pues, en las tres vertientes, en los internacionales, en los nacionales y los regionales. Y todo esto pues, forma parte del capítulo 2 denominado El Estado del Arte. Para allí tomamos los planteamientos realizados por Luelmo del Castillo y por Cejas León en el 2018. Están enmarcados en lo que es el trabajo, dar un fundamento teórico a lo que se va a denominar gobernanza digital, a la fundamentación teórica que también está, lógicamente, en este estado del arte. Y esta fundamentación teórica está enmarcada en el aprendizaje significativo, también con una enseñanza que está, además de eso, enmarcada en un aprendizaje por descubrimiento, lo cual lleva a un proceso basado en el aprendizaje constructivista para de todos estos elementos que nos va a ayudar como al final a tomar conocimiento previo de la experiencia, por ejemplo, de grandes pedagogos como Vygotsky. Y estos tres elementos, enseñanza, proceso y aprendizaje, nos permiten hacer un análisis también de una fundamentación legal y unos elementos jurídicos que van a permitir como toda esa solvencia y validez para esta presente investigación. En el capítulo 3, al que denominamos metodología, se hace énfasis en la naturaleza de la investigación, donde se toma en cuenta la investigación cualitativa, el paradigma interpretativo y como método se toma el etnográfico. En este caso, pues en la institución educativa del Instituto Técnico Agrícola, los informantes claves, pues tomaríamos 12 informantes, a saber, pues 4 docentes, 4 estudiantes y 4 padres o representantes de los estudiantes, y cada uno de ellos tendría su propia codificación para establecer esa credibilidad y validez, y por supuesto, pues se generaría técnicas e instrumentos de recolección de información basadas en la observación, en una entrevista semiestructurada, y pues como instrumentos las notas de campo o diario de campo y el cuestionario de preguntas o guión de preguntas que se tengan para realizar este proceso. El análisis de la información pues está planteada en un proceso de construcción y observación apoyado en las entrevistas y con la tecnología del software de Atlas T para aquellas categorías previas como la gobernanza digital, la educación rural y los recursos tecnológicos. Esas serían como las 3 categorías básicas en las cuales se basaría esta investigación. De allí, pues, por su estudio únicamente etnográfico, tendríamos como gran elemento del capítulo 4 esos resultados. Entonces tomaría y se generaría pues las categorías previas para gobernanza digital.
y el ejercicio pues está planteado a partir de esta categoría en específico. De la categoría de gobernanza digital, se elaboraría una entrevista semiestructurada y se aplica un instrumento con 12 ítems, 4 referidos a la categoría de gobernanza digital. Y bajo esos 4 referidos a la gobernanza digital, se plantean o se presentan 2 ejemplos de preguntas. Estas que están aquí presentadas en el ejercicio están netamente dirigidas a la muestra de los docentes, debido a la vinculación de nombramiento que tienen los docentes en Colombia. Existen 2 estatutos, el 2277, que es de los docentes más antiguos, y el 1278, que son el nuevo estatuto que rige a los docentes nombrados más recientes. Se toma a un docente de cada uno de estos estatutos. Se plantea la pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la gobernanza digital? Y pues la respuesta a esta pregunta está basada en ese docente, 2277, donde dice que pues le pareció una brillante idea, que a nadie le gustaba la tecnología, pero que debido a la inmediatez de la situación que se está viviendo, pues tocó como ponerse pilas, empezar a aprender, a llevar contenidos a plataformas tecnológicas, a dejar de un lado de pronto las prácticas de aula que se tenían de manera común y empezar a tener una relación íntima con la tecnología, lo cual se convirtió verdaderamente en una experiencia nueva para los docentes como maestros, porque pues la tecnología no estaba incluido entre los procesos de enseñanza-aprendizaje. De allí salen algunas categorías como el modelo de enseñanza, la tecnología, las plataformas tecnológicas y el proceso de enseñanza y la experiencia. El segundo cuestionamiento es cómo puede emplear la gobernanza digital en su institución educativa. Esta pregunta se plantea a un docente de 1278. Ya esta persona dice que pues los contenidos ya los puede organizar en diapositivas, que también tienen canales de YouTube donde se pueden, ya sean de la institución o personales, donde se puede publicar estos videos, estas explicaciones. Además de eso, también se analiza que la información se mantiene incluso después de la pandemia a través de los grupos de WhatsApp, donde sigue manteniéndose un acercamiento entre padres y representantes. Entonces, así de esa manera se puede incorporar o se ha ido incorporando la gobernanza digital. Las subcategorías que se plantean son contenidos, aula virtual, el WhatsApp, la gobernanza digital, el sistema educativo y la plataforma digital. En el capítulo 4, en esos resultados, también podemos mirar que hay una red semántica que se establece de acuerdo a esto que se pudo presentar o aplicar. Esa red semántica nos da como algunas categorías y parte de procesos de enseñanza-aprendizaje y están enmarcados en contenidos y estrategias basadas en tecnologías, siguiendo como punto de base del sistema de enseñanza, los modelos de enseñanza y, por supuesto, pues esto da pie a que la gobernanza digital va a fortalecer las aulas virtuales y las tecnologías. De allí se logran las categorías de gobernanza digital se encuentran asignadas por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos convergen en los contenidos, hechos que apoyan al sistema de enseñanza y los modelos que se emplean en la función de la enseñanza efectiva
y que se combinan entre la presencialidad y las aulas virtuales. Esto está enmarcado en 3 elementos fundamentales, que son el contenido, las estrategias y los recursos. Esta red semántica es como uno de los primeros resultados en función a la categoría de gobernanza digital. Y para finalizar, pues termino con esta frase que nos ayuda a reflexionar un poco sobre nuestro ejercicio de educación. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. A continuación conversará con nosotros la compañera Viviana Vera. Adelante. Muchas gracias, muy amables compañeros, doctora. Voy a compartir con ustedes mi presentación. El presente conversatorio se refiere a los fundamentos epistemológicos para la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso educativo mediado por las tecnologías digitales. Y se ve como una necesidad que emerge de los obstáculos que se han presentado a través de lo que fue la pandemia del COVID-19, donde hizo una transición que no era calculada por nadie y que se fue de una educación netamente presencial a una educación netamente virtual. Y es por ello que se plantea la siguiente investigación en función de llegar a estructurar de alguna manera esos fundamentos conceptuales para que el docente pueda adaptarse y adecuarse a lo que hoy en día la sociedad exige, con el principio de la brecha tecnológica, donde se apunta a que las TIC se convierten en aliados del proceso de enseñanza-aprendizaje. De allí que se plantea el capítulo 1 referido al planteamiento del problema, a los objetivos, tanto general como específico, y por supuesto a la justificación e importancia. Dentro del planteamiento del problema se dice cómo pueden los docentes desarrollar actividades académicas en tiempos de pospandemia que sean efectivas. ¿Cuál ha sido el impacto de las estrategias pedagógicas que emplean los docentes? ¿Cuál ha sido el impacto de qué Interrumpo un momento, falta activar el audio, compañera. Me disculpan. Qué pena con ustedes. El presente conversatorio se refiere a los fundamentos epistemológicos para la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso educativo mediado por las tecnologías digitales. Y se ve como una necesidad que emerge de los obstáculos que se han presentado después de lo que fue la pandemia del COVID-19, donde hizo una transición que no era calculada por nadie y que se fue de una educación netamente presencial a una educación netamente virtual. Es por ello que se plantea la siguiente investigación en función de llegar a estructurar de alguna manera esos fundamentos conceptuales para que el docente pueda adaptarse y adecuarse a lo que hoy en día la sociedad exige, con el principio de la brecha tecnológica, donde se apunta a que las TIC se convierten en aliados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De allí que se plantea el capítulo 1 referido al planteamiento del problema, a los objetivos tanto general como específico y por supuesto a la justificación e importancia. Dentro del planteamiento del problema se dice, ¿cómo pueden los docentes desarrollar actividades académicas en tiempos de pospandemia que sean efectivas y exitosas? ¿Qué estrategias emplean los docentes en tiempos de pandemia apoyada por las tecnologías digitales para el desarrollo de actividades académicas? ¿Cuál ha sido el impacto de las estrategias pedagógicas que emplean los docentes en tiempos de pandemia apoyadas en las tecnologías digitales para el desarrollo de las actividades académicas? ¿Y qué elementos epistémicos debe contener el compendio teórico procedimental para estrategias pedagógicas innovadoras en tiempos de pospandemia apoyadas en las tecnologías digitales? Sin duda alguna, la intención es reflexionar y analizar si los cambios que se pueden involucrar a través de las tecnologías digitales tienen efectos significativos dentro del hecho pedagógico. Y es así como se establecen los objetivos de la presente investigación. Como un objetivo general, diseñar fundamentos epistemológicos para la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso educativo mediado por las tecnologías digitales, proyecto que se pretende realizar en la institución educativa Carlos Pérez Escalante en Cúcuta Norte de Santander. Y como objetivos específicos, develar las estrategias pedagógicas que emplean los docentes en tiempos de pandemia apoyadas por las tecnologías digitales para el desarrollo de actividades académicas, analizar el impacto de las estrategias pedagógicas que emplean los docentes en tiempos de pandemia apoyadas en las tecnologías digitales para el desarrollo de actividades académicas y estructurar las bases, componentes y recursos instruccionales de los fundamentos epistemológicos para estrategias pedagógicas innovadoras en tiempos de pospandemia apoyadas en las tecnologías digitales. De hecho, el trabajo se justifica y toma importancia al tener que señalarse las tecnologías digitales que están llegando a los distintos niveles educativos y sin duda alguna ha sido un adelanto que implica que se pueden trascender las barreras físicas y que la finalidad de información está dispuesta hoy en día en una recta tecnológica, en una plataforma tecnológica para entender y comprender las exigencias sociales. Seguidamente tenemos el capítulo 2 del marco teórico donde se hace énfasis en los antecedentes que son estudios que se han hecho en los últimos tiempos referente al objeto de estudio. Es así que tenemos antecedentes internacionales, nacionales, regionales. Y dentro de las bases teóricas tenemos las TIC y los nuevos paradigmas educativos, transformación de la institución educativa en la sociedad del conocimiento. La innovación y cambio, las estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la inclusión de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los modelos de enseñanza, estrategias innovadoras en modelo de enseñanza mediada por tecnologías digitales. Seguidamente están las bases legales que se encuentra la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, y vale la pena detenernos a visualizar los procedimientos que se anexó de las TIC en función del quehacer educativo enmarcado en las estrategias de la información y de la comunicación. En el capítulo número 3, referente metodológico, donde se hace énfasis en la naturaleza de la investigación, podemos decir que la investigación es cualitativa, un paradigma interpretativo y un método etnográfico. En este caso se toma el método etnográfico de acuerdo a los planteamientos de Miguel Martínez Migueles en su libro El paradigma emergente en el año 2007. Seguidamente se hace énfasis en el escenario
de los informantes clave, que como lo dije, están en la institución educativa Carlos Pérez Escalante en Cúcuta, norte de Santander, y los informantes clave son 5 docentes, 5 estudiantes, 5 padres o representantes. Las categorías previas que se enmarcan son estrategias pedagógicas, proceso educativo y las tecnologías digitales, lo cual también nos permite establecer criterios de credibilidad y validez para dar rigurosidad científica a la investigación. Y dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información, pues se tiene la observación, la entrevista semiestructurada para dar pie a las técnicas de análisis y tratamiento de la información, que nos dice que se hace una categorización, se establece una contrastación y se genera lo que es la teorización. En efecto, en el capítulo cuarto se refiere al análisis y resultados, donde se establece una caracterización de los mismos, que es el acercamiento al objeto de estudio en función a centrar a los lectores en el producto final. La técnica, la entrevista semiestructurada, el instrumento, el guión de preguntas, y la categoría estrategias pedagógicas innovadoras, el instrumento dirigido para docentes en este caso. Un momento, perdón. De allí que como ejemplo para este presente trabajo tomamos una pregunta que dice, ¿qué estrategias pedagógicas se emplean en el proceso de enseñanza? Y realicé con 2 compañeros docentes de la institución y pues obviamente ellos dieron su punto de vista y las categorías que emergieron de acuerdo a la respuesta fue lluvia de ideas, recursos tecnológicos, videos explicativos, plataforma de WhatsApp y podcast. De allí que las estrategias pedagógicas son esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se basan en elementos fundamentales que se enmarcan en unirse con los dispositivos, que es donde se emplea el Internet y se generan las redes semánticas sobre la categoría. En este estudio, la categoría estrategias pedagógicas se enmarcan en la enseñanza presencial, en la enseñanza virtual, en los recursos instruccionales y en el momento didáctico. Teniendo en cuenta que siempre va a estar la teoría por descubrimiento de Jeremy Brunner, la teoría del aprendizaje significativo de David Aldwell, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de la complejidad apoyado en los postulados de Edgar Morin, entre otros, los cuales van a permitir vincular a los modelos de enseñanza, donde es pertinente tener en cuenta que se están manejando 2 escenarios, el presencial y el virtual, que hoy en día es un híbrido y eso se ve reflejado en el rendimiento estudiantil en cada uno de los participantes de la ejecución del trabajo enmarcado en las estrategias pedagógicas innovadoras. Y nos atrevemos ya como punto final, dejo esa reflexión, ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla. Continuo, de Albert Einstein. Bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Rudy Viviana, por compartir la investigación. Estoy notando que estamos por esa área tecnológica haciendo esos análisis. Sí. A continuación, la compañera Marley Lucía Niño. Bien, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo. Me permito compartir pantalla.
Bien, en esta ocasión nos vamos a referir a una aproximación teórica sobre la complementariedad pedagógica en la organización de actividades extracurriculares en las instituciones educativas. Esto como un primer avance y ejercicio realizado en función al análisis de algunos elementos fundamentales dentro de la construcción del proyecto de investigación. En primera instancia tenemos el problema. Referido al problema y partimos específicamente de lo que es la formulación del problema o el planteamiento que dice cómo contribuir a la organización de actividades extracátedra desde la perspectiva de la complementariedad pedagógica. Eso nos da como origen los objetivos de la investigación que recaen tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos. Y el objetivo general nos dice generar los fundamentos para una aproximación teórica sobre la complementariedad pedagógica en la organización de actividades extracurriculares en las instituciones educativas, implementado en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén del municipio de Salazar de las Palmas, norte de Santander, Colombia. Y los objetivos específicos recaen en develar las acciones y o actividades que se realizan en las instituciones educativas para complementar los contenidos. Otro objetivo específico es analizar el impacto que tiene la organización de actividades complementarias para el fortalecimiento de los contenidos desarrollados según el currículo institucional. Y por último, establecer los componentes y elementos procedimentales para un posicionamiento que respalde la complementariedad pedagógica en la organización de actividades extracátedras. Estos aspectos poseen una justificación y una importancia donde están las razones por las cuales se construye la presente investigación. Seguidamente tenemos el capítulo 2, que se refiere al marco teórico, y en este caso el marco teórico se estructura en 3 momentos. Tenemos allí el momento histórico, el momento teórico y el momento legal. El capítulo 3, referido a la metodología, está planteado desde un enfoque cualitativo, es decir, una investigación cualitativa, un paradigma interpretativo basado en los postulados de Padrón. El enfoque cualitativo enmarcado en los planteamientos de Miguel Martínez Migueles y el método fenomenológico, en este caso basado en el posicionamiento de Husserl. Eso nos da origen al escenario, a los informantes claves, la credibilidad y validez, a las técnicas e instrumentos de recolección y, por supuesto, a las técnicas de análisis. Dentro de las técnicas e instrumentos tenemos la observación, y dentro de las técnicas de análisis se asemejan en todo momento hacia el método fenomenológico, que nos va a permitir establecer una reducción empírica, una contrastación teórica y una producción teórica dentro de las categorías previas que observamos allí, como la complementariedad pedagógica, la organización de actividades, las actividades extracurriculares, y por supuesto de allí se establece cada una de las categorías. Y es así que en el capítulo 4, titulado Resultados, se observa una contextualización de la investigación y se plantea que la categoría a abordar es la organización de actividades, donde se logró determinar, de acuerdo a la técnica de observación, el instrumento utilizado, la lista de chequeo, según el método fenomenológico. Categorías esenciales basadas en la planeación, en la organización y en la ejecución. Esto nos da como resultado la contrastación empírica y, por supuesto, la reducción teórica, que nos va a permitir acercarnos al objeto de estudio. Vale la pena señalar que estos elementos se refuerzan tanto en la práctica como en el marco teórico. Y es por eso que la contrastación dice que el procedimiento empleado
donde se cumple cada uno de los pasos de la organización de una actividad extracurricular, y dentro de la reducción teórica, pues se logra visualizar que se hace una comparación y una aplicabilidad de la teoría de sistemas de Bertalanffy, de la teoría de procesos administrativos de Cevinato-Peter, entre otros, lo cual permite develar un cúmulo de códigos que van a permitir la diagramación visual que define el camino a seguir en función de una buena organización, lo cual le va a permitir al docente, padres, representantes y o acudientes, y por supuesto a los mismos estudiantes, poder con el mensaje de algunos conocimientos para ser aplicados en la cotidianidad. En relación al ejemplo de la observación directa, teniendo en consideración que en este caso se está trabajando con la fenomenología y que es un primer intento a un abordaje investigativo, pues se planteó una observación directa basada en la categoría organización de actividades, tal como se logró evidenciar en el cuadro anterior. Esta categoría, para orientar la observación de la misma, se hizo necesario establecer algunas preguntas como ¿cuál es la teoría que se deja ver en la aplicación de la organización de actividades? ¿Qué es lo que se hace para diseñar y organizar una actividad extraescolar? ¿Cómo se organizan las actividades? ¿Quiénes son los que normalmente participan en la organización de actividades? ¿Qué estrategias se emplean para la promoción e implementación de actividades? Y la fase observada fue la fase diagnóstica, que es lo primero que se realiza en función a la organización de una actividad. Posteriormente, la organización. Luego está la planeación, donde se estipulan o se establecen los lineamientos a seguir. Luego se ejecutan y se hace una evaluación de la misma. Y estos elementos los vamos a poder observar en esta gráfica, donde se parte de la planeación, la organización, la ejecución y el control. Y dentro de ello está el diagnóstico, la logística, la guiatura y la consolidación. Y sin duda alguna todo va a estar enmarcado en la adecuación y socialización de la organización de actividades. La red antes señalada describe todo un procedimiento administrativo enmarcado en el proceso administrativo para organizar una actividad extracurricular donde confluye la aplicación de la teoría general de sistemas, junto con la ruta de generalización de actividades que se deben prever en el momento de estructurar una actividad extracurricular. Todo ello me motiva partiendo de que a los docentes se evidencia que no se les ha dado esas herramientas necesarias para ellos poder organizar actividades. Estas actividades extracátedras en el colegio son aquellas como las izadas de bandera, olimpiadas, eventos académicos, salidas pedagógicas, encuentros interinstitucionales. No cuentan con lineamientos precisos en cuanto a su planeación, organización, ejecución y control. Entonces, ¿qué es lo que todo ello me motiva a hacer este proceso, este proyecto de investigación? Finalmente, me permito señalar la siguiente frase que dice: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Stephen Hawking, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene Lucía, con haber compartido este tema de investigación bien importante en el proceso administrativo de toda organización educativa. Con esta exposición damos por cerrado la muestra de intenciones de investigación con el ejemplo de tratamiento de las técnicas de recolección de información y de análisis de información.